Para utilizar nuestro MikroTik para que trabaje como un switch, tienen que bajarse la versión 6.40.1 o versiones anteriores, ya que en las versiones actuales MikroTik eliminó el puerto maestro, que es el que utilizaremos para esta configuración. Tienen que hacer un reset a su MikroTik, tenerlo totalmente sin ninguna configuración. Voy a abrir el navegador para que vean que no tenemos internet. Abro Fast. Como ven, se queda en 0. Ahora nos dirigimos nuevamente al RB y en interfaces tenemos, en este caso, como es un hub mini, solo tenemos 3 puertos físicos más el WLAN, que es un puerto de Wi-Fi. El puerto 1 será donde será la entrada de internet, y estos dos puertos, el puerto número 2 será el puerto maestro y el puerto 3 será el esclavo. Estos dos tendrán salida a internet. Entramos en Ether 3 y en Master Port vamos a colocar el Ether 2, aplicamos OK. El 1 hacemos lo mismo, nos dirigimos Master Port y colocamos el Ether 2, aplicamos y OK. Esperamos un momento. Vamos en la tarjeta de red, le daré refrescar y ahí lo tenemos. Ahora sí, actualizamos el navegador y como ven, ya tenemos internet. Para agregar el WLAN tenemos que crear un bridge. Aquí pueden renombrarlo, y en ports ya solo basta con agregar el Ether 2 y se nos agregarán las 3 interfaces. Ya aquí lo tenemos, pero para agregar lo que es el WLAN, que es la tarjeta inalámbrica, vamos a activarlo, pero ustedes tienen que configurarla y darle el signo más y ya solo colocar WLAN 1 o como le renombre. Ya ustedes también pueden renombrarlo. En este caso lo dejamos por default, aplicamos y OK. Y ya tendrían también el servicio de Wi-Fi más los puertos con salida a internet. Ya ustedes pueden poner un RB de más capacidad o de que cuente con más puertos de salida.